La más baja desde julio del 2020, algo que se había puesto como desafío por parte del gobierno central. La inflación con estos números que se cumple, Lobo, con respecto a las cifras y también al descenso conseguido. Así es, sigue la curva descendente de la inflación. En este caso se acaba de dar a conocer la inflación de noviembre. El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos ha dado a conocer los últimos datos actualizados con este relevamiento que se hace con la encuesta permanente de hogares. Vamos por los distintos territorios, las distintas regiones, de acuerdo a la medición. La nacional, bueno, lo decíamos, el 2,4% en todo el país, el promedio más bajo en todo este año. El NOA 1,9%, también en descenso, y Tucumán el 2%. Inclusive Tucumán por debajo del promedio nacional. El mes pasado se habían invertido estos números. Es particular, ya vamos a ver el detalle, el desagregado, donde se pueden notar unas distintas apreciaciones bastante interesantes. Por ejemplo, vean ustedes, y los invito también a la gente del equipo para que opinen. Acá estoy viendo, por ejemplo, en el índice de precios al consumidor, a nivel nacional, lo más caro ha sido la educación. Creo que acá computan colegios privados. Yo supongo que vienen los ajustes de fin de año, se vienen también, por supuesto, las matrículas del próximo año. Todo retroactivo, Jorge, ¿no? Sí. Porque te lo actualizan. Mirá. Te lo van a actualizar en marzo. Y no nos olvidemos que el aumento de las cuotas de los colegios privados se ha dado por lo menos acá cada 2 meses. Mirá. Es que más o menos se ha ido habilitando la suba. Entonces, luego creo que más allá, estamos hablando de un promedio, ¿no? Exacto. Pero algunas familias lo han sentido más, otros menos, dependiendo qué rubros son los que marcan con más profundidad o no la dinámica familiar en cuanto a sus gastos. Exacto, mira, el segundo dato de inflación desagregado es vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles. Estamos hablando, por supuesto, de las tarifas que nos están llegando. Ha sido uno de los sectores donde más se aplicó la quita de subsidios, y esto ha generado un 4,5% por encima de la inflación. Y miren el último, a nivel nacional, el 0,9%, el rubro alimentos y bebidas. Yo no sé si lo notaron ustedes en sus economías diarias. Hablan de una estabilidad de precios a nivel nacional. Recordemos que acá se toma todo el territorio nacional, pero ya les muestro Tucumán porque acá se siente de otra manera. Vamos a la siguiente placa, miren. Acá se van a dar cuenta que en realidad Tucumán, el mismo rubro es el que más aumentó. A nivel nacional fue el más bajo, en Tucumán el más alto. Fletes. Ahí está, ¿ves? Traslado. Claro, un montón de... Y especulaciones también. Mirá, es un contrasentido, ¿no? Tener una inflación alta a nivel nacional, a nivel provincial, y baja a nivel nacional el tema alimentos. Pero, mirá, bebidas alcohólicas y tabaco 3,8, otros bienes y servicios 3,8, vivienda. Acá en vivienda también hay que agregar el tema alquileres. Sí. Aquellos que les tocó la renovación se van a dar cuenta, 3,7, también por encima del promedio general, que ha sido bajo en Tucumán, más bajo que a nivel nacional. También vamos a ver cuál ha sido el más bajo. Comunicaciones, el 0,3%. Alimentos y bebidas no alcohólicas, el 0,9%. O sea, vemos cómo distintos rubros impactan de distinta manera. Por eso por ahí la gente, uno les dice, la inflación de noviembre fue el 2,4%. Y la gente dice, no, a mí la verdad que yo lo sentí de otra forma. Pasa que cada uno tiene su propia economía y su propia canasta. Estamos hablando de cifras promedio, ¿no? Claro, es lo que decíamos. Dependiendo cómo vos te movés, cuáles son los gastos. Pero hay gente que, por ejemplo, no tiene pequeños, no tiene chicos en edad escolar. Entonces, uno de los aumentos más importantes, que fue educación, no lo computan y lo pueden sentir de otra manera. Creo que tiene que ver un poco... Hay personas que no tienen alquileres también. Claro, entonces tiene que ver un poco con la dinámica familiar. Pero esto, chicos, por un lado es el ritmo de los precios, porque cuando hablamos de inflación hablamos de eso, el ritmo en el que aumentan los precios. Eso no significa que la situación económica esté resuelta, porque cuando hablamos de consumo y cuando hablamos de otras aristas que marcan realmente el ritmo de la economía, no están reflejados acá. Acá estamos hablando solamente de esa aceleración de subas. ¿Sabés dónde noto donde hay una estabilidad de precios? En un supermercado o en supermercados locales. Ah, mira.
locales. Cuando voy a las marcas internacionales o nacionales, los precios siempre varían. Aumentan para arriba, ¿no? Mira, buen detalle. Para arriba. Buen detalle. Los super locales mantienen una línea, por lo menos en los últimos meses. Vos vas y sabés que el yogur cuesta lo mismo. Increíble. Bien. El edulcorante sigue costando lo mismo. La leche, los lácteos siguen costando lo mismo. Perfecto. Bien, detalles para tener en cuenta y para cerrar este esquema, ¿qué es lo que viene diciembre y enero? Generalmente son meses donde los rubros vinculados a los gastos de vacaciones son los que más aumentan. Después en marzo, cuando comiencen las clases, van a aumentar también los rubros escolares. Es como que hay aumentos estacionales de acuerdo a la demanda y a la oferta. Así que tengan en cuenta ese detalle. Por lo menos la cifra descendente de inflación se va consolidando y ese es el propósito del gobierno en base al ajuste fiscal que ha realizado todo este año. Lobito, y te agrego algo, no nos olvidemos que acá en Tucumán queda un ajuste en materia de servicios que el gobierno todavía no había autorizado, que es el de luz, que queda para el año que viene. Exacto. O sea que eso también va a tener un impacto. Se posterga, hay que tener en cuenta este detalle y además que han postergado este gasto teniendo en cuenta que la gran demanda de los aires acondicionados ocurre durante el verano. Sí. No se quieren encontrar con boletas tremendas en medio de las vacaciones con la gente, ¿no? Bueno, ese es el panorama de inflación, pero ¿cuál es el análisis que hacen los especialistas? Se lo consultamos directo a nuestro columnista. Chantal, estamos hablando de la inflación de Tucumán a nivel nacional, la más baja en los últimos 4 años. ¿Pero esto habla de reactivación económica realmente? Se lo preguntamos directamente a Mike Palou, quien está con nosotros, para hacer un análisis y también cuáles son los puntos que se destacan en esta estabilidad que se está marcando ahora. ¿Qué tal? Buen día. Buen día, ¿cómo están? Gracias por lo de especialistas, pero ustedes han hecho un panorama bastante bueno de la situación. Estamos aprendiendo. Muy completo. Sí, muy bien, me pareció perfecto. De hecho, bueno, podemos profundizar sobre algunas cuestiones particulares. Creo que lo que hay que destacar, primero, del análisis, me gustaría, se lo puede encarar de distintos puntos de vista, me gustaría hacer un análisis histórico. La inflación del primer año del gobierno de Alberto Fernández fue del 36%, la de Milei fue del 166%. Mira. Como no son aditivas estas cuestiones, durante el gobierno de Alberto Fernández se terminó con una inflación del 930%. Aquí hay que hacer un análisis un poco más profundo y decir cuánta de la inflación de Milei responde a un proceso de ajuste macroeconómico bastante virulento que tiene que ver con la política macroeconómica llevada a cabo por sus antecesores. O sea que mucha de la inflación de Milei es heredada, eso no hay ningún tipo de duda. Pero bueno, eso respondió a una decisión política que él hoy por hoy, ya con un año de transcurso de gobierno, podemos ver que fue bastante exitosa. ¿Y por qué? Ustedes venían analizando la cuestión de los precios relativos, y eso es muy importante. Pero hay que ver todo en contexto y ver la película completa y no ver el dato puntual. Este dato, hoy por hoy, nos refleja que la inflación acumulada desde el 2019, es decir, todo el gobierno de Alberto Fernández y de Milei, fue de 2.600%. Pero la educación, por ejemplo, que era la que ustedes estaban haciendo referencia, que fue la que hizo un ajuste más importante en el mes de noviembre, creció solo 1.900%. Es decir, que todavía le falta ajuste para poder llegar. Durante el gobierno de Alberto Fernández, lo que fue tarifas, transporte, educación y comunicación, sobre todo, que es el sector que sigue más atrasado, subieron 60 y en promedio entre un 60 y un 80% menos que el nivel general de precios. Es decir, el nivel general de precios subía, pero las tarifas estaban totalmente congeladas. Hoy por hoy esa situación se ha enmendado prácticamente de todo. Quedan 3 o 4 puntos de inflación por ajuste relativo de precios, o sea, no más de eso. Y eso contribuye a la estabilidad a la que hacían referencia ustedes al final. Se ve que si nosotros separamos el índice de precio, ya hablando del dato de ayer, entre bienes y servicios, vemos que la inflación de bienes fue al 1,6%, o sea, fue por debajo de la inflación inducida por el modelo, que es del 2%, que es el crawling peg. Entonces, ¿por qué se festejó tanto este dato y sobre todo el mercado? El mercado financiero ayer, después del dato de inflación, subió un 10%. Ya venía muy entusiasta el mercado y ayer subió un 10% después del dato, fue algo impresionante. Así que me parece, ¿y por qué lo festejó tanto? Porque va en línea con las intenciones de gobierno de a fin de año bajar el crawling peg y seguir bajando la tasa de interés. Recordemos que en la semana anterior habían bajado 300 puntos básicos de la tasa de interés, colocándola en el 32%. Así que me parece que fue un dato muy bien recibido porque estaba muy por debajo del consenso. Y lo que hay que tener en cuenta, y que por ahí
da para un análisis más, y yo creo que el gobierno lo sabe, es que dentro del dato lo que tiene que ver con bienes estacionales mostró deflación, es decir, mostró baja de precio, y eso tiene que ver con a lo que hacía referencia Félix, que vos seguís yendo al súper y ahora los precios por general se muestran prácticamente estables. Bueno, el dato dio un 1,2% de deflación en los bienes estacionales. Eso responde a cuestiones de descuento cíclico que se dan en esta época y hay que tenerlo en cuenta porque eso terminó impactando de manera muy fuerte en lo que tiene que ver con bienes, que fue del 1,6% el aumento, por debajo de lo que se esperaba del 2%, que es la inflación inducida por el modelo. Mike, con la fuerte desaceleración en la inflación, algunos se preguntan por qué no se reflejan en los consumos personales. ¿Eso por qué? Porque, como decimos, tenemos un proceso de ajuste de precios relativo que fue realmente, eso es lo destacable del proceso desinflacionario, que se da en marco de un proceso de ajuste relativo muy virulento. Durante el gobierno de Alberto Fernández, esto que quede claro, las tarifas se pisaron y subieron en promedio entre un 60 y un 80% por debajo del nivel general de precios. Durante el primer año de gobierno de Milei, las tarifas y servicios subieron un 110% por arriba del nivel general de precios. O sea, hay un ajuste que impacta en tu ingreso disponible. Vos tenés menos ingreso disponible, entonces lo vas a ver reflejado en el consumo, a lo que hacía referencia a Caro recién. Y ¿por qué no se ve reflejado en el consumo? Por dos cuestiones particulares. Una, por este ajuste de precio relativo que impacta directamente en las tarifas y en tu ingreso disponible. Y otro, porque venimos de un proceso de altísima nominalidad, donde la gente se sacaba los pesos de encima consumiendo. O sea, la base estadística imponible para comparar era demasiado alta durante el final del gobierno anterior. Por eso, en términos estadísticos, es mucho más impactante el efecto en el consumo que el que no logra despegar todavía. Bueno, chicos, vamos a piso ahí con ustedes para que hagan consultas. Muchísimas gracias, Yanti. Mike, Caro te saluda. Recién hablabas del impacto en el mercado. Un placer. En el impacto en el mercado y lo bien que recibieron el índice de inflación. Ahora, ¿cuándo la gente, por decirlo de alguna manera, el bolsillo de nosotros, los ciudadanos, va a coincidir con la alegría de los mercados? Porque esto que mencionabas vos, hablar de este nivel de inflación no significa que se haya reactivado del todo la economía, ni el consumo, ni el poder adquisitivo. No, eso está claro, pero hay un proceso de recomposición en lo que tiene que ver, y acá quiero ser claro porque hay una cuestión muy importante que también hacían referencia con el tema de la inercia que nosotros llamamos en economía, sobre todo que se ve reflejada en los alquileres y el impacto que tiene el ingreso disponible. Los salarios vienen recuperando desde febrero. El tema es que los salarios en Argentina vienen perdiendo desde el 2017. Entonces, en lo que tiene que ver con pérdida de poder adquisitivo, se ha recuperado el nivel de salario que teníamos en noviembre del 2023. No así el salario que teníamos en 2017. Eso por un lado. Sin embargo, sí se muestra ahora, y eso debería empezar a preocupar un poco, una ralentización en lo que tiene que ver con el ajuste de los salarios relativos, porque las paritarias y por ahí las negociaciones salariales se dan en un marco distinto, en donde vos dejás de ver la inflación pasada y empezás a proyectar la inflación a futuro. Eso de alguna manera habla positivamente del proceso de desinflación porque dice que se están empezando a romper las estructuras inerciales. Es decir, la gente deja de ver el proceso para atrás, deja de ser backward looking y empezamos a ver hacia adelante y vos ves que las negociaciones están cerrando en torno al 2%, 2,1%, lo que implica que creen en el proceso desinflacionario. Para que la Argentina empiece de alguna manera a reactivar, se necesita de alguna manera que la industria crezca y que se empiece a derramar en el sector productivo parte de esta mejora en términos macroeconómicos. Sí va a haber un efecto riqueza que va a terminar impactando en el consumo y en la vida general de los ciudadanos. Desde el punto de vista financiero eso va a generar una mejora. Además, bajamos el riesgo país, pueden entrar inversiones, pero bueno, seguimos con cepo. Y por ahí eso puede llegar a demorar un poquito hasta que tengamos mejora. El gobierno sigue teniendo desafíos enormes de cara al año que viene, recordemos, y van a venir desde el punto de vista cambiario, porque tenemos un perfil de deuda de vencimientos en moneda extranjera que son bastante elevadas para el año que viene, así que los desafíos son grandes. Pero se festeja este dato de inflación porque viene por debajo de lo esperado y se consolida el proceso desinflacionario, que es un impuesto a la pobreza, eso ya lo sabemos. Mike, Jorge te saluda. Mira, anoche lo veía al presidente Milei en el streaming del Gordo Dan, hablando sobre la situación esta de
de los vencimientos del próximo año, él dice que la plata ya la tiene y que le sobran los dólares. Habló así fuerte y claro ahí en el streaming sobre ese tema, pero dejó confirmando que el levantamiento del cepo, si se da, va a ser el año que viene. Ahora, el año que viene es electoral y eso de alguna manera genera algún tipo de expectativa en la economía. Siempre los argentinos tenemos, cada vez que hay elecciones, vamos al dólar para resguardarnos. ¿Cómo pensás que va a ser la reacción del mercado ante el dólar en este año? Y si crees que el levantamiento del cepo va a ser antes o después de las elecciones. Mira, eso es una muy buena pregunta y no hay un consenso al respecto. Si Milei dice que los dólares sobran, lo escuché, no se estaría viendo reflejado en las reservas netas internacionales, porque está en negativa en torno de menos 4.000 millones, y también está, y si consideramos los bopreales y el pago de intereses de los bopreales, estaría alrededor de los menos 8.000 millones de dólares negativos. Sin duda la pata floja de este gobierno ha sido la acumulación de reservas. Si bien vienen acumulando de manera extraordinaria, pero no se ve reflejado en las reservas internacionales porque vienen haciendo algunas cancelaciones. Lo que hicieron fue garantizar con superávit fiscal. El superávit fiscal son depósitos, se manifestaban a través de depósitos del gobierno. Con esos depósitos del gobierno, el gobierno empezó a comprar dólares, el Banco Central, y garantizó de alguna manera el pago de los vencimientos de enero. Eso está garantizado, ya se compraron los dólares y se depositaron para pagar. Eso, de alguna manera, tuvo un impacto muy positivo en los bonos, porque los bonistas ya sabían que iban a recibir el pago de amortización y de intereses en enero. No así en julio, y no así en enero del 2025. Además, tenemos una relación que deja de tener un resultado positivo con el Fondo Monetario Internacional, y este modelo, Jorge, requiere sí o sí una reconstitución de las reservas internacionales. Lo que dice Bausili en algún momento es decir, no queremos sacar el cepo porque tenemos miedo no que el dólar se dispare, sino que el dólar se siga apreciando y termine complicando la competitividad. Entonces, hay algunas cuestiones que hay que resolverse. ¿Por qué la Argentina, por ejemplo, sigue? La Argentina no está cara en dólares bajo ningún punto de vista. Voy a usar una frase que se usa hoy por hoy. Sí. La Argentina está cara en impuestos. Para recuperar la competitividad tenemos que ver cómo hacemos, no para devaluar de alguna manera, sino como para tratar de sacar el pie encima a los productores. Pero ¿cuál es la dinámica del dólar? Hoy por hoy no hay presiones a corto plazo. De hecho, estamos entrando en una etapa que estacionalmente se demanda muchísimos pesos. ¿Por qué? Porque hay que pagar aguinaldo, hay que pagar bonos de fin de año, pero bueno, tenemos una balanza también que sigue siendo deficitaria desde el punto de vista de bienes y servicios, porque a ver, o sea, fíjate que desde el punto de vista así retail, la gente le conviene vacacionar en otro lado y no en Argentina, porque estamos caros en relación a otros países latinoamericanos, y hay que ver esa balanza que viene siendo negativa en estos últimos 4 meses, cómo se resuelve. Mike, siempre tan claro como siempre. Gracias por estar cada vez que te convocamos para el análisis económico. Te esperamos la próxima. Gracias, Chantal. Hasta tu próxima salida. Esto va a estar actualizado en un ratito, como siempre, en el 8.tv. Seguimos.